adoraciones preciosas que nos muestran nuestra dependencia del Señor. La primera decíamos, Señor, cámbiame, necesito más de ti. Hay cosas que no entiendo, Señor, quiero cambiar, quiero cambiar. Y la segunda, ¿verdad? Dios, te necesito porque reconocemos que necesitamos al Señor cada día en nuestras vidas. Y eso nos ayuda y nos hace entender a nosotros nuestra dependencia diaria. Entender que somos pecadores, entender que necesitamos ser cambiados día a día. Mis hermanos, como yo siempre digo, el inicio, el inicio de nuestra relación con Dios, cuando comenzamos en los caminos del Señor, es el inicio solamente. Es el inicio. Es el inicio ahora de comenzar una nueva vida. Y cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame, cambia esos aspectos de mi vida, cambia esas cosas de mi vida, Señor, que más que hacerme bien, lo que hacen es que quizás a veces me hundo más, quizás a veces lo que hago es lastimar a más personas, quizás a veces lo que hago es no llegar bien. Pero mis hermanos entiendan que es parte de un proceso. No es que por arte de magia ahora eres cristiano y cambiaste, no. Es un día a día. Y como yo siempre digo, mis hermanos, muchos de nosotros nos moriremos en el intento. Nos moriremos en el intento. Porque es un cambiar diario, todos los días. Amén. Queremos eso, ¿verdad? Y hoy quiero traerles un mensaje, mis hermanos. Mira, he venido hablando en las últimas semanas un poco sobre esa educación cristiana. Cuando estamos pequeños, ¿verdad? Comenzamos a ser educados de muchas maneras. De muchas maneras. Nos enseñan a ir al baño, nos enseñan a, ¿verdad? Cuando somos pequeñitos, nos enseñan a quitarnos el pañal, ¿verdad? E ir a, aquí se hace pipí, aquí se hace lo otro, ¿verdad? Y nos enseñan a comer, así se agarra la cucharilla, y todas estas cosas nos van enseñando a nosotros. Pero alguien tiene que enseñarlas, alguien tiene que, ¿verdad?, mostrarnos cómo se hacen las cosas. Y es un día a día, un día a día. Quizás a lo mejor no tienes la fuerza para agarrar el vaso, pero ya llegará un momento de tanto hacerlo o de agarrar la cucharilla, va a llegar un momento que ya vas a aprender a comer y a desenvolverte y así poco a poco vamos creciendo, vamos aprendiendo. De la misma manera también es nuestro andar cristiano. Es nuestro andar cristiano. Cuando un nuevo creyente, cuando una persona decide seguir a Cristo, aceptar a Cristo y decide entregarle su vida a Cristo para que su vida sea transformada, necesita ahora, mis hermanos, comenzar otra vez una nueva vida y aprender cosas y a desaprender otras. Necesitamos comenzar a dejar unas cosas que ya no van con nuestra nueva vida y necesitamos comenzar a aprender otras que van acorde con nuestra nueva vida. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿a fin de qué? ¿Cuál es el fin que el Señor nos llama a nosotros? ¿Por qué el Señor nos llama, nos prepara, nos capacita? ¿Cuál es el fin? En el versículo 12 nos los dice. Hay un fin de eso. Y el fin de que el Señor llama, capacita a una serie de hombres
es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es ser esa persona que cuando llega un niño, ¿verdad? Le dice, aquí se hace esto, aquí se hace del do, así se agarra la cucharilla, así se come esto, así se abre lo otro. Poco a poco, sigue diciendo en el versículo 13, el por qué dice. Dice, hasta que todos, y mira lo que dice Pablo, él se mete en el cuento, ¿no? Y él no se excluye, él dice, yo también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Dios. Y el versículo 14 nos sigue diciendo, para que ya que no seamos niños fluctuantes, porque necesitamos madurar. Necesitamos crecer, necesitamos ser educados cristianamente. Porque cuando somos niños fluctuantes, dice que somos llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Cualquiera nos puede engañar. Somos presa fácil. Así que mis hermanos, necesitamos entender que necesitamos hacer cosas nuevas en nuestra vida. Quizás yo no sé la edad a la cual tú llegaste a los pies del Señor, yo no sé la edad en que el momento tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, yo no sé el momento en el cual tú ahora eres una nueva criatura, una persona nacida de nuevo, yo no lo sé, tú sí lo sabes, yo sé mi edad, pero cuando yo llegué al Señor, yo era un niño, era un bebé, a pesar de que tenía la edad que tenía, yo era un bebé espiritual y necesitaba ser educado. Así que nosotros como iglesia necesitamos ser educados, mis hermanos. Ahora comenzamos a experimentar y a vivir una serie de cosas en nuestras vidas que antes no la vivíamos. Ahora comenzamos a recibir una serie de ataques en nuestras vidas que antes no la teníamos. Ahora comenzamos a recibir rechazos de personas que antes no nos rechazaban. Ahora vamos a llegar a sitios donde antes nos sentíamos como pez en el agua, pero ahora sentimos que ya este no es mi lugar. Ahora yo no pertenezco aquí. Ahora me encuentro que tengo unas relaciones que se rompieron cuando comencé a ser cristiano, pero no entiendo qué está pasando. No entiendo qué ocurre en mi vida, en mi entorno, porque ahora tengo pruebas, porque ahora tengo estas situaciones que yo antes cuando estaba en el mundo, que vivía en mis delitos y en mis pecados, como leímos en el Salmo 36, ¿verdad? Lisonjeándonos a nosotros mismos, diciendo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo no le hago daño a nadie. No, no teníamos temor de Dios y vivíamos tranquilo. Pero ahora que he decidido seguir a Cristo, ahora que soy cristiano, ahora vienen una serie de situaciones en mi vida y nadie nos los explica. Y muchos hermanos comienzan a experimentar esto en sus vidas, van a las iglesias, pero las iglesias están enfocadas en otras cosas y nadie les explica, hermano, mira, ¿tú sabes qué? En tu vida van a haber una serie de cambios. Vas a experimentar una serie de situaciones, ataques, eh, eh, pruebas y una cantidad de cosas. Pero déjame decirte algo. La palabra del Señor nos enseña y nos dice a nosotros cómo nosotros debemos actuar y cuál es el antídoto para todas estas cosas. Pero déjame decirte algo. Para que tú puedas descubrir el antídoto, tú necesitas leer, ¿verdad? Las letras, ¿verdad? Cuando tú ves algo que dice veneno, pero cuando tú lo lees por detrás dice, si en el caso que te cae esto en los ojos o te lo tomas, pues toma agua, llama al doctor, ¿verdad? Y tú te lees todo lo que dice atrás, que si algo ocurre, si no te lo lees y no sabes qué es lo que tienes que hacer, si hay una reacción o algo, pues te vas a morir. Mis hermanos, nuestro antídoto, nuestra receta, nuestro récipe está aquí en la palabra del Señor.
Amén. Entonces necesitamos seguir creciendo y entendiendo, mis hermanos. Y esto va con personas que ya que aceptaron al Señor hace poco, como también va para personas que ya tienen muchos años en el Evangelio. Ustedes se sorprenderán la cantidad de personas que yo hablo y conozco que tienen muchos años en el Evangelio, pero la verdad siguen siendo niños fluctuantes. Hermanos, necesitamos ahora comenzar a vivir una vida que agrade a Cristo. Ya yo no vivo una vida para agradar al mundo. Ya yo no vivo una vida para agradar a mi jefe y lisonjearlo o adularlo, ¿verdad? Ya yo no vivo una vida para agradar a otros. Yo tengo que vivir una vida ahora para agradar a Dios. Y hay una recompensa. Cuando tú y yo necesitamos de Dios, dependemos de Dios, queremos agradar a nuestro Dios y comenzamos a agradar a Dios y comenzar a rechazar aquello del mundo, los deseos de la carne, comenzamos a rechazar un montón de cosas y comenzamos a poner al Señor de primero, comenzamos a amar a Dios, ¿verdad? Comenzamos a amar a Dios. ¿Se recuerdan aquella prédica? Yo no sé si alguno se acuerda que yo hablé sobre cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces, le dice, Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Verdad? Entendimos que en el griego lo que quiere decir es, tú me, tú me quieres, ¿verdad? Tú me amas, le dice, tú me agapeas. Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te fileo. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero. No, no, no me has entendido. ¿Tú me amas? No, Señor, yo te quiero. Ah, ok. Qué bueno que estás entendiendo. Porque amar y querer son dos cosas completamente diferentes. Pues nosotros estamos en un punto quizás a veces que lo que decimos al Señor, Señor, yo te fileo. Yo te quiero, Señor. No he llegado al punto de amarte como para poder entregar mi vida por ti, pero yo te quiero, Señor. Pero estoy en ese proceso, Padre. Estoy en ese proceso, porque el proceso el cual yo voy es como Pedro. Pedro le dice, yo te fileo, Señor, tú lo conoces todo. Yo no te puedo engañar, Señor. ¿Cómo puedo decir yo que te amo cuando te negué hace poco? No, yo te quiero, Señor. Pero es ese mismo Pedro que años más tarde, unos 30 y tantos años más tarde, después de eso, es cuando lo vemos escribiendo sus cartas hablando sobre el amor ágape. ¿Sí me entienden? Comenzamos queriendo al Señor, pero el punto es llegar a amar al Señor. Y como leímos ahorita en Primera de Juan, ¿verdad? Hace rato. Amar al Señor. El que ama a Dios busca hacer y cumplir sus mandamientos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, y este es un texto que muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora la pregunta que a mí me surge es, con cuánta certidumbre, qué tanta certeza podemos nosotros apropiarnos, hacer este texto, este verso de nosotros si no conocemos ni amamos al Dios al cual servimos? Hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de apropiarnos, de creer, de decir sí? ¿Sabes qué? Todo lo que a mí me ocurre me ayuda para bien. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Muchas veces, ¿sabes qué? No lo entendemos porque todavía estamos en el proceso de querer al Señor, pero no para buscar amarlo. No es hasta que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, esas personas que, buscando la definición que leímos en Primera de Juan, ¿no? El que ama a Dios
se deleita en sus mandamientos, cumple sus mandamientos, busca ser más como Cristo, se mete en la profundidad de las Escrituras y comienza a conocer a su Dios. Dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar, mis hermanos? Escudriñar es un término de la minería. Ese es un término que se usa en la minería y es cuando estás cavando y 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 cavando para poder llegar al pedacito de oro o al diamante o a donde quieres llegar. Pero para poder llegar allí tienes que excavar y cavar y abrir, bueno, túneles y túneles y túneles. Eso es escudriñar. Esa es la manera más que puedo ponerle, ¿no? De lo que es escudriñar. Muchas veces queremos echarle agua a la piedra y que salga el diamante. No, hay que escudriñar las Escrituras. Dice que debemos amar al Señor. Y cuando tú amas al Señor, cuando tú crees en lo que su palabra dice, y cuando tú te apropias de Él, déjame decirte algo, vas a entender que todas las cosas te ayudan para bien. Pastor, ¿y qué quiere decir todo? Todo es todo. Todo es una palabra completa. Todo es todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Porque lo bueno también me tiene que dejar algo. Lo malo me tiene que dejar algo. Lo bueno me tiene que dejar algo. Y tengo que entender que si el Señor permite algo que para mi entendimiento y mi vida quizás es algo malo, pues yo tengo que entender que eso malo también me va a ayudar para bien. Siempre digo, no le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué ocurre esto? Le decimos, Señor, ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué quieres tú que yo aprenda, Señor? Porque yo estoy viviendo esto. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Yo necesito aprender algo. Déjame evaluar cómo yo estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que hice para poder estar aquí, porque el presente tuyo es el resultado de las buenas o malas decisiones que tomaste atrás en el pasado. Así que tengo que evaluar qué hice mal para entender dónde estoy hoy. Hay una historia, mis hermanos, de un joven en el Antiguo Testamento que su fe, su amor y su fidelidad a Dios eran tan grandes que sin importar las situaciones que sobrevinieran, dice la palabra del Señor que Dios siempre estaba con él. Y ese es José. La Biblia nos enseña que no hay otra persona del Antiguo Testamento en cuya vida se haya visto claramente revelado el propósito de Dios en su vida. Mis hermanos, la mano del Señor estuvo presente todo el tiempo en la vida de José. Si tú y yo tuviéramos la oportunidad de leer nuestro propio libro, ¿qué tal si José hoy leyera su historia? Él leer su propia vida, ¿no? ¿Qué tal si tú y yo tuviéramos la oportunidad de leer nuestra propia vida? ¿Qué tal si Job hoy tuviese la oportunidad de leer su propia vida desde el principio a fin, nuevamente? Si tú y yo pudiéramos leer nuestra propia vida, nuestra propia historia, desde que antes del Señor hasta el día de hoy, ¿podríamos tú y yo decir, todas las cosas me han ayudado para bien? Lo malo, lo bueno, mira dónde estás hoy. Mira dónde estás hoy. Vamos a Génesis capítulo 39. En definitiva, nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos que entender que cuando yo acepto a Cristo como mi único y verdadero Salvador y le entrego mi vida al Señor, desde ese momento, desde ese día número 1 hasta el día de hoy, necesito haber tenido y experimentado un cambio en mi vida. Porque si han pasado 2 y 3 años y 5 años y 10 años y tú estás en el mismo lugar, en el mismo sitio, con tus mismas carencias, con tus mismas temores, estás haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, actuando de la misma manera,
siendo así de la misma manera y no has cambiado nada en tu vida, déjame decirte algo, tienes que revisar realmente si tú realmente eres un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo. Dice Génesis capítulo 39 y nos habla un poco sobre la historia de José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José venía de un hogar, de una casa, su mamá ya había fallecido, pero su mamá lo amaba mientras estuvo en vida. Su papá lo amaba, lo adoraba. Su papá para él era, yo creo que eso es algo que no está bien, ¿no? Como padres, pero para él era lo mejor, ¿no? Su hijo favorito, ¿no? José era amado por su padre. José vivía en un hogar, ¿verdad? Donde lo amaban menos sus hermanos. Pero José venía de ser un joven libre, pero ahora José era esclavo. Su vida le cambió de un momento a otro. Así, mira, de un momento a otro ya José era esclavo. Y José ahora es vendido como esclavo. Yo no, yo quisiera que ustedes se imaginaran, ¿no? Un poco cómo pudo haber sido esa experiencia, ¿ok? Esa experiencia. No era mantequilla, como dicen por ahí, ¿verdad? José cuando lo montaron allí con los ismaelitas, en ese, no sé, pudo haber sido como una especie de celda hecha de madera, puede ser, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero no lo llevaban en un vehículo todo lujo, yo estoy seguro de eso, ¿no? No lo llevaban allí como un rey, que lo llevaban 8 personas cargadas y él iba ahí, ¿verdad? No, 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 no. Imagínense lo peor. Imagínense a un José, imagínate tú metido, ¿verdad? Siendo vendido como esclavo, ¿no? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a...? Todo, ¿no? Y ahí estaba José ahora. Cambió su vida por completo. La Biblia me enseña y me dice en el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba con la casa de su amo, el egipcio. Ese era José. Yo no sé, pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José, este joven de 17 años, porque esa era la edad que él tenía. Mi hijo tiene 16. ¿No? Imagínate tú con 17. Yo hoy por hoy, con 17 años, ahorita, hoy, yo me miro que yo comencé a trabajar en un canal de televisión a los 17 años, en un mundo completamente pervertido y perverso, porque los que trabajan en televisión saben que a eso es un mundo donde está presente todo el libertinaje que se te pueda ocurrir y se te pueda pasar por la mente. Allí hay de todo en la televisión. Y allí estaba yo con 17 años. Hoy me espanto. Hoy yo veo a mi hijo con 16 y yo digo, yo tenía que lucir como él. Digo, ¿cómo yo con 17 años ya yo estaba ahí metido en un mundo tan superfluo, ¿no? En un mundo tan vanidoso, en un mundo tan... Y ahí estaba yo, rodeado de homosexuales, drogadictos, alcohólicos, vanidosos, y una cantidad de gente. Hoy por hoy yo digo, 17 años, wow. Imagínate este muchacho con 17 años, imagínate tu hijo con 17 años, siendo ahora vendido esclavo, que se te pierda ahora y tú no sabes dónde está. Y ahora entiendes después que tu hijo fue vendido como esclavo, ¿no? Y todo lo que tu hijo tuvo que pasar. Pero déjame decirte algo. José, en ese momento difícil, yo estoy seguro que él decidió aferrarse al Dios que su padre le presentó.
Y ahí nosotros como padres cumplimos un gran rol. Porque yo estoy seguro, segurísimo, que Jacob le tuvo que haber hablado del Dios de su padre Abraham, del Dios de su padre Isaac y el Dios de él. Yo estoy seguro que Jacob le tuvo que haber contado todas las cosas. Peleé con un ángel, hijo. ¿De dónde me sacó el Señor? Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios de tu abuelo Abraham. Ese es el Dios que nos dio una promesa a tu abuelo, a mi papá y a mí. Dicen los rabinos y que lo más seguro es que Jacob enseñó a José a leer y a escribir. Le enseñó a sacar cuentas de números y de una serie de cosas. Era su hijo amado, era su hijo el cual él le dedicaba tiempo. Seguramente le enseñó tantas cosas. Y cuando José se vio ahí, dijo, yo tengo que ahora poner en práctica todo lo que aprendí de mi padre. Y ahora se encuentra con un egipcio, 17 años, y dice, este joven, este muchacho respetuoso, este muchacho que con todo lo que está viviendo, mira, tú sabes leer, tú sabes escribir, tú sabes, este es el que yo necesito. José tuvo que poner en práctica todo lo que había aprendido en la casa de su padre, y una de ellas era aferrarse al Dios de su padre. Y en ese era el Dios en el que él creía. Y dice que Dios estaba con él. Y en todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Él era, mis hermanos, José mostró que Cristo vivía en él. Y cuando tú comienzas a mostrar que Cristo vive en ti, comienzan a ocurrir cosas. Porque mostrarte como una persona que teme a Dios es una persona que demuestra que eres completamente confiable. Que una persona que teme a Dios es una persona íntegra en todos los aspectos. Una persona que teme a Dios es una persona con carácter. Una persona que teme a Dios es una persona confiable, leal, respetuosa. Una persona que teme a Dios es una persona capaz de discernir el bien y el mal. Una persona que teme a Dios es una persona que tiene tantas capacidades y cualidades que van a sobresalir de otros. Alguien que se llama cristiano, alguien que dice que es cristiano, no puede andar por allí haciendo cosas que desprestigien al cristianismo. Un verdadero cristiano no anda haciendo malos negocios, no anda en cosas oscuras, no vive haciendo soborno, haciendo actos corruptos o delictivos. Un verdadero cristiano no deja mal en testimonio del Señor o del cristianismo con sus acciones y con su conducta. Un verdadero hijo de Dios demuestra, da testimonio, como lo hizo José. Y Potifar lo vio y dijo, este es un verdadero hijo de Dios. Este es un hombre cabal, este es un hombre confiable, leal, es una persona a la cual yo le puedo poner en sus manos toda la responsabilidad de mi casa y estar tranquilo, confiado de que no me va a robar, no se va a poner unas cuantas horas extras de más, no va a poner esto, no va a hacer con mis cosas negocios por fuera. Mira, se cayó una cajita de esto, agarre, cógelo y dámelo acá y me lo meto en el bolsillo porque mi jefe tiene mucho. No está haciendo nada de esas cosas. No anda manipulando documentos para hacer esto y lograr. No, no nos sorprendamos cuando veamos por ahí, cuando tú escuchas personas que dicen, mira, y eso que era cristiano, y eso que dice que es cristiano. Un verdadero cristiano donde se para demuestra que es cristiano. Yo no creo que José tuvo que venderse mucho y decir, no, mira, yo voy a la iglesia los domingos, yo leo la Biblia, yo hago mis devocionales, Potifar. Yo no creo que José tuvo que venderse mucho.
Yo creo que nada más Potifar a hablar 2 o 3 cosas con él, se dio cuenta y dijo, este es el hombre que yo necesito. Ese es el testimonio que nosotros dejamos en la calle. Ese es el testimonio que la gente ve en la calle. Y esos son los aspectos de nuestra vida, mis hermanos, que tenemos que pedirle al Señor todos los días que los cambie de nuestra vida. Que los cambie de nuestra vida. Que nuestra dependencia al Señor sea tal y tan grande que nosotros no nos mostremos, sino que sea Él el que se muestre. Así que José me enseña a mí qué es ser un verdadero cristiano. José me enseña a mí y me educa de cómo yo debo ser un buen cristiano. Versículo 4 dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, cuando mostramos a Cristo en nuestra vida, todos los que nos rodean lo notarán. Dirán, este es cristiano. Este es cristiano. No como aquel, ¿no? Gente se te acercará en tu trabajo y te dirán, es que a mí me gusta hablar contigo porque tú sí de verdad demuestras que eres cristiano, no como aquel, mira, aquel anda destruyéndole la vida a todo el mundo. Aquel anda es chismeando, aquel anda es haciendo esto, aquel anda lo que le sale por esa boca es porquería y cloaca y toda una cantidad de cosas. Y aquel lo que es, pero oye, conversar contigo es agradable, conversar contigo, oye, es edificante, porque siempre estás hablando del Señor, siempre estás hablando de la Biblia, siempre estás predicando y eso es bueno y yo me siento bien estando contigo a tu lado, conversando contigo. Eso es cuando tú eres realmente un buen cristiano y tú sabes que tu jefe va a confiar en ti. Tu jefe va a decir, ven acá, yo sé quién tú eres, has demostrado ser una persona íntegra, has demostrado que no andas por ahí en los chismes, en el alboroto, en el cuento, no, tú eres una persona que se mantiene en cabal con su carácter, no te andas metiendo en cuentos ni enrollando en cosas. Y yo sé que ahora dónde ponerte, porque tú confío en ti, confío en que realmente tú harás un buen trabajo. Mis hermanos, vivir una vida que agrade a Dios no solamente se resume a ir a la iglesia los domingos o leer los salmos o escuchar música cristiana, no se resume a eso. Es mucho más que eso. Es vivir un día a día agradando a Dios con nuestras acciones, con nuestras conductas, cómo nos expresamos hacia los demás, cómo hablamos con los otros, cómo te conduces hacia otros, cómo manejas tus aptitudes. Eso es realmente agradar a Dios. Agradar a Dios es que digan, ahí hay un verdadero cristiano. He ahí, como dijo el Señor, le dijo a Natanael, he ahí un verdadero israelita. Qué bonito es que alguien diga, he ahí un verdadero cristiano. Si somos hijos de Dios, mis hermanos, y vivimos bajo la voluntad de Dios, podemos tener la certeza de que Dios mismo nos guardará, nos cuidará y nada nos sucederá sin su permiso. Mis hermanos, a veces vamos a vivir situaciones en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que eso no esté lejos del conocimiento de Dios. Como cristianos vamos a vivir cosas y necesitamos vivir cosas. Pídele a Dios, Señor, yo necesito ser probado. Muchas veces decimos, no, ¿tú sabes qué? Nuestra fe va a ser probada primero que cualquier cosa. Señor, ¿qué yo necesito entender? Tu fe, primero tu fe. Tu fe. La fe es la primera que va a ser probada. Porque el Señor no necesita probar otra cosa. El Señor necesita probar es qué tan leal tú le eres. Qué tanta fe tú tienes en Él. Mis hermanos, Job nos enseña que Dios hace
una valla alrededor de sus hijos. El Señor guarda y protege a sus hijos. Sí los guarda, sí los protege. Dice Juan capítulo 1, versículo 10. Dice que Satanás, dice que estaban todos los hijos de Dios reunidos, pero Satanás estaba allí también. Y dice en Job capítulo 1, versículo 10. Satanás le dice al Señor, ven acá, Señor, ven acá. ¿No lo has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo yo puedo accesar allí si tú, Señor, lo has cercado, has creado una valla, has creado un cerco donde nadie lo puede tocar? Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Un hijo de Dios. Porque cuando leemos la historia de Job, Job era un hijo de Dios obediente al Señor, hacía todo lo que el Señor le agradaba. Él vivía una vida agradable a Dios. Y por vivir una vida agradable a Dios, dice que el Señor lo guardaba. Pero tú y yo no estamos exentos a eso. El Señor igual de la misma manera ha prometido y dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y déjame decirte algo. La Biblia nos enseña por muchos versículos, hay un montón podemos leer, ¿verdad? Que Él nos guarda, que nos cuida, que está como poderoso gigante alrededor de nosotros, que Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, que el Señor no caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nada te tocará. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú eres un hijo de Dios que vive conforme a su ordenanza, viviendo su mandamiento, nada te va a tocar. Y la única manera que a ti te toque eso es porque el Señor lo permita. ¿Y tú sabes qué? El Señor lo que quiere es probar tu fe. Satanás fue y le dijo, ¿tú sabes qué? Quítale todo eso para que tú veas que te empieza a renegar. Y vemos la mujer de Job, ¿verdad? Que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Es así. Pero Job se mantuvo firme. Se mantuvo firme. ¿Y tú sabes qué? El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque conocemos nosotros hoy el fin de la historia de Job. Pero si Job hubiese leído su historia, si la leyera hoy, ¿verdad? Y dice, no, es que ya yo sé. Yo tenía que pasar por todo eso. Para que el fin fuese lo que fuese, que ya conocemos, ¿verdad? Mis hermanos, la historia de José no es tan lejana a la historia de Job. La historia de José es una historia llena de tribulación, de pruebas. La de Job también, pero al final vemos todo lo que hizo el Señor. Y podemos decir que esos hombres de Dios pueden decir, el que ama al Señor, todas las cosas nos ha ayudado hasta bien. Job se pudo parar al final y decir, ¿sabes qué? Es que todo lo que yo pasé es porque el Señor así lo permitió. Y todo me resultó a bien, mira. Y Job, mira, todo lo que viví, pero hoy todo lo resultó a bien. Así que si tú estás pasando hoy por una situación, confía en el Señor, ten fe en el Señor, no reniegues del Señor. Ten fe en el Señor. En el momento, le decía a mi esposa ayer, Pedro en el momento que volteó la mirada fue que se hundió. Pero déjame decirte algo, la palabra me dice a mí que Pedro caminó sobre las aguas. Si Cristo caminó, ¿verdad? Pedro también caminó. Pero en el momento que él dudó, se hundió. Se hundió. Si hoy estás viviendo una situación, cree y sigue confiando en el Señor. No hagas como la esposa de Job, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No, 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 mantente ahí. ¿Tú sabes qué, Señor? Yo sigo aquí. Porque así como tú me enviaste, Señor, así me iré. Tú me diste, tú me quitaste, porque todo es tuyo. No importa, no importa. Porque tú eres mi proveedor, Señor. Y tú sabes lo que haces conmigo. Sigamos en el versículo 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía,
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, que dice, de hermoso y bello, dice, presencia, ¿no? Semblante. Era un hombre precioso, dice, ¿no? Mis hermanos, cuando la mano del Señor está sobre un hijo de Dios, esa prosperidad no solamente va a venir para ti, sino que también va a impactar a los que están alrededor tuyo. Porque es así. Si tú te mueves como un hijo de Dios, ¿verdad? Como José, en integridad, en lealtad, en confiabilidad, eres una persona que respeta, eres una persona que cabal, con carácter, eres una persona que vive como vivía José y comienzas a hacer las cosas bien en tu trabajo, comienzas a hacer las cosas bien en tu vida, comienzas a ver las cosas, a hacer las cosas bien. Déjame decirte que por consecuencia en tu trabajo va a ser mejor el asunto, en tu familia va a ser mejor el asunto, en tus relaciones van a ser mejores los asuntos, porque ahora ya no te estás moviendo en esa oscuridad, ¿verdad? Sino ahora estás viviendo una vida que agrada al Señor y eso va a impactar. Pero tú sabes qué, déjame decirte algo para que lo aprendas también. Como cristianos, el enemigo ahora no está quieto. El enemigo ahora va a querer atacarte por todos lados, porque no le gusta ver esa rectitud en la cual tú estás viviendo. Y eso apréndelo. Y eso es importante que nosotros lo aprendamos. Cuando tú te estás ahora viviendo una vida correcta, ahora tú no estás haciendo esto malo, ahora tú no te estás metiendo en el chisme de la vida del otro, ahora tú no estás aquí en lo aquello, tú no estás mirando la paja del ojo ajeno, sino que ahora estás comenzando a arreglar el ojo tuyo. Ahora tú estás viviendo una vida, ¿verdad? Oye, andas con tus hermanos, andas con esto, andas con lo otro. Déjame decirte algo, Satanás ahora lo tienes revoloteando alrededor tuyo porque te quiere hacer tropezar. Y va a hacer todo lo posible para volverte loco, loca. Él va a hacer todo lo posible para que el mundo, sientas que el mundo se te está cayendo, pero tú sabes qué, tú dices, mira, sabes, en el momento de la tormenta yo puedo dormir tranquilo. Se me puede estar cayendo el mundo encima, pero yo, Satanás, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay arma forjada contra mí que prosperará. ¿Tú sabes qué? Porque ya tú no existes. Tienes que creer eso. Tienes que creerlo. Porque si tú entonces te pones a bailar tango con el otro, entonces ya caíste en su juego. Y mira lo que ocurre. Dice, aconteció después en el versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Claro, vio a ese muchachito de 17 años, ¿verdad? Dice, hermoso parecer, quién sabe, el hombre era un hombre de campo. Cuando tú eres de campo, estás, ¿verdad? Bien, dice que no, y dice, no, este es el que yo quiero. Posiblemente Potifar era un hombre anciano, ¿verdad? También, dice, y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de la casa en todo lo que hay y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Eso se llama lealtad, integridad, y así es que se mueve un cristiano. No hay otro mayor que yo en esta casa. Eso se llama confianza. Y en ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal? Y mira lo que dice. Ahí no dice, y pecaría contra mi amo. No. ¿A quién? Y pecaría contra Dios, versículo 9. Y pecaría contra Dios. Como vemos, no era la mujer la que estaba operando. Era otra cosa que estaba operando en la mujer. Y esa cosa que operaba en esta mujer quería que José cometiera la falta y se cayera. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Cuando tú andas en el camino correcto, el enemigo va a usar personas y va a usar lo que sea para que tú cometas la falta y el poder. ¿Sabes qué? Y a burlarse y a decirle al Señor, viste, que no era tan bueno, salud, mi hermano. No era tan bueno, no era tan hijo tuyo como tú decías, ¿no? Para acusarte, porque ese es uno de los atributos de Satanás, que el Señor lo reprenda, el acusador.
Y él puso ahora a esta mujer para que pues se le pusiera ahí enfrente a José, lo incitara a la falta. Lo estás haciendo muy bien y ahora yo necesito que tú caigas. Porque ahora cuando tú caes se te cayó todo y te destruiste. Y va Satanás ahora a acusarte, decirte, mira, ahí te lo dejo. No era tan bueno como tú pensabas. Pero vemos que José tenía algo muy claro, que cuando yo peco, yo no estoy pecando tanto con el otro, sino que primeramente yo estoy pecando contra Dios. Así que cuando tú vayas a hacer caer a otro o tú vayas a hacer la falta, entiende, y yo entiendo también, que mi pecado no es contra el otro, sino que principalmente mi pecado es contra Dios. Así que como cristianos necesitamos aprender esto. Cometer una falta hacia otro, y llámese una falta lo que sea, chisme, levantar falso, esto, no sé, lo que sea que vaya en contra a otro, es pecar contra Dios primeramente. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día, y la mujer ahí seguía, el enemigo seguía y seguía y seguía y dominaba a esta mujer para que se le metiera por los ojos a José y todos los días, y ahí estoy, y estoy, y ahí estoy, ¿no? Y quién sabe todo lo que esta mujer podía hacer en frente de José para hacerlo caer, y él no la escuchaba. Dice, él no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. La mujer tramó algo, quizás a lo mejor dijo, váyanse todos de aquí, váyanse, 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 que yo lo voy a agarrar y lo voy a pescar solo. Y cuando esté solo, ya, ¿no? Dice que cuando vio ella que le había dejado su, dice, y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, era obligado, tú tienes que dormir, acostarte conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que lo había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burlas de nosotros. Vino él a... Dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el Señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo a José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, dice que se encendió su furor. Mis hermanos, parte del propósito de este servicio, como dije al principio, es enseñarles cómo se vive una vida cristiana. Así que es importante que nosotros comencemos a entender que cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, ya comenzamos a vivir una vida que agrada a Dios. Comenzamos ahora a hacer las cosas como a Dios les gusta. Queremos hacer cambios en nuestra vida. Ya no queremos estar haciendo eso malo. Ahora no queremos esto porque entendemos que eso no le agrada a Dios. El enemigo no se va a estar contento con eso. Y va a buscar la forma y la manera. Va a utilizar las personas que tú menos te imaginas que va a utilizar. Va a utilizar gente y los va a poner alrededor tuyo para que te quite ese gozo y esa paz y ponerte en ridículo delante del Señor. Eso es lo que hace ahora el enemigo. El enemigo va a poner gente y va a poner personas y va a poner trabas y va a poner lo otro y se te va a cruzar uno en el camino y tú vienes, yo tengo un gozo en mi alma, ¿verdad? Y de repente, ¡pah!, se te pasa algo y te calentaste y le pegaste, te sacaste a la mamá al otro y se te acabó el gozo que traías, ¿verdad? Esas cosas pasan. El enemigo va a usar ese tipo de cosas porque él no quiere que tú estés ahora en gozo. Va a usar lo que sea, porque Él es lo peor y lo más bajo, mis hermanos. Lo peor y lo más bajo. Él va a usar, mira, por eso es que tenemos que estar presentes, siempre vestidos con la armadura del Señor, siempre, en todo momento. En el momento que te descuides, pum, te puso a alguien en el camino para acusarte. Y cuando digo alguien, digo cualquier persona. Imagínate, cualquier persona puede ser utilizada por el enemigo para que tú simplemente caigas, para que caigas.
Ahora, yo quiero dejar dos cosas claras. Una cosa es cuando el Señor pone una prueba para probar tu fe y estás viviendo una situación para ser probado. Y otra cosa es las consecuencias de tus acciones. Esas son cosas diferentes, no lo confundamos. ¿Ok? Si tú estás viviendo una situación por una consecuencia de algo que tú hiciste que estaba mal, bueno, no nos llames a esa hora, pues el Señor me puso esta prueba. No, eso te lo buscaste tú solito. ¿Ok? Eso te lo buscaste tú. Ahora clama al Señor para que el Señor te ayude a salir de eso. Pero eso no lo veas como una prueba. ¿Ok? Por eso es que Santiago en el capítulo 1 nos habla y nos define lo que es realmente es meterse en problemas no por los deseos de la carne. ¿Ok? Y vuelvo y repito que cuando hablamos de deseo de carne no solamente nos expresamos a la parte sexual. Deseo de carne es, me fui con mis amigos, me fui a hacer cosas, me fui a jugar bingo, me fui a lo que sea que es un deseo de la carne. ¿Ok? Y después de ahí te pasó algo y pues tienes que vivir las consecuencias. Son cosas diferentes. ¿Ok? Así que debemos aprender a reconocer estas cosas, que es una prueba y que realmente es una consecuencia de mis actos y de mis acciones y de lo que yo hice en el pasado. ¿Ok? Pues si tú te metes a robar un banco, pues tú vas a tener una consecuencia, te van a meter preso y no digas que eso es una prueba. No, a ti el Señor no te probó para que tú fueses a robar un banco. Eso es mentira. ¿No? Entonces tenemos que entender esas cosas. Si tú hiciste algo que era indebido, que no tenías que haber hecho, pues eso fue una decisión que tú tomaste. ¿Ok? Así que termino. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel y donde estaban los presos del rey, allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que andaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía José, Jehová lo prosperaba, mis hermanos. Podemos ver, ¿verdad? Que José puede decir, yo por amar al Señor, hoy por hoy entiendo que todas las cosas me han ayudado a bien. ¿Tú sabes qué? Josué también, el Señor le dijo lo mismo. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9, Josué 1, 5 al 9, mira lo que le dice el Señor a Josué. Le dice, ¿sabes qué, Josué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y mira lo que le dice al Señor, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Pero ¿sabes qué, Josué? Solamente haz algo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer las cosas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, haz las cosas como yo digo que las hagas. Y Josué, si tú haces las cosas como yo digo que las hagas y no te apartas de ella ni a derecha ni a izquierda, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra del Señor. Que nunca se aparte la palabra del Señor de tu boca, sino de día y de noche medita en él, para que, mira que dice, palabras interesantes. ¿Para qué? Para que guardes y para que hagas. Josué 1, 5, 9. 5, 8. Dice, para que guardes, y no solamente que las guardes, no solamente para que la escuches, no solamente para que digas, ay, fui a la iglesia. Sí, ay, pastor, sí, oye, qué palabra muy bonita. No, 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 es también para que la hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, si tú no solamente la escuchas, sino que también la haces, entonces, mis hermanos, mira, yo creo que a veces la Biblia nos dice las cosas tan claras. Nos dice las cosas tan claras. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, pero ¿cómo yo hago? Porque todo me sale mal. Señor, ¿qué hago? Es que no veo que me... Bueno, revisa. Aquí dice, nunca se aparte de tu boca la palabra del Señor.
Mantente siempre hablando a otros de la palabra del Señor, predicándole a otros. Mantente siempre alabando al Señor. Gracias, Señor. No, por esto que me hicieron, por aquella que no sé qué, y que se la de la otra, y que es que este trabajo que se lo lleve el fulano, ¿no? No, no, no. No andas maldiciendo, no andas renegando, no andas diciendo que aquel, no, 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 no. Dice, cuando de tu boca sale palabra de bendición. ¿Y de dónde viene la palabra de bendición? De la palabra de Dios. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú comienzas a bendecir al Señor. Meditas de día, meditas de noche, piensas todo el tiempo en tu palabra, en su palabra, siempre estás meditando en ella. Y no solamente la estás pensando, porque es que la estás pensando pero no lo estás haciendo. No, lo estás pensando, lo estás meditando, pero dice que también lo haces. Entonces, si tú haces y cumples con todos esos requisitos, escríbelo y haz un check, así dice, ok, estoy maldiciendo y renegando y quejándome y todo esto por lo que estoy viviendo, esto, mi lo otro. No, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo. Esa persona es mala, Señor, pero yo sé, mi Dios bendito, que tú puedes cambiar a esa persona como me cambiaste a mí, Señor. Padre, y oras por esa persona que te está haciendo lo malo. Y ora por aquel jefe que te está haciendo la vida un cuadrito. Y comienzas a vender, y entras a tu trabajo y dices, Señor, bendice este lugar, Padre Santo, Señor. Padre, bendice a los que aquí o labora, mi Dios, guarda a cada uno de mis compañeros de trabajo, Señor. Ellos tienen familia al igual que yo, Padre, guárdalos y bendícelos. Y entras a tu trabajo bendiciendo el lugar de trabajo, bendices todo sitio. Y dice, el Señor, hay una promesa, y dice, ¿sabes qué? Entonces hará prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te va a salir bien. ¿Quieres conocer? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. No hay otra fórmula. Pero ¿por qué a este le va? ¿Cuál es la fórmula, hermano? ¿Qué estamos haciendo bien? Así que, hermanos míos, necesitamos conocer la palabra de Dios y que sea ella la que moldee y nos enseñe y nos eduque en nuestras vidas y dejemos ya de estar lamentándonos, renegando y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y me siento a veces como el que va con la nubecita negra arriba. No, no, no. Cuando comienzas a hacer las cosas como Dios te dice que las hagas y comienzas no solamente a escucharla, sino que y a leerla, porque la lees mucho, la lees mucho, la lees mucho, pero no la haces, no la pones aplicas a tu vida. Si no la aplicas en tu vida, entonces no estás yendo por un buen camino. Y le digo que esto es una enseñanza como cristianos que necesitamos entender. Y no solamente a los nuevos cristianos, sino que también a todos nosotros. Y todos los días, no es porque aquel que más sabe o aquel que sabe mucho, no, aquel también tiene que saber y tiene que poner en práctica y tiene que todos los días estar diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, que yo no caiga, que mi pies que no pise tropezadero, Señor. Porque dice la palabra del Señor que al que más el Señor le da, más le demandará. Así que necesitamos todos nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él se incluye, necesitamos todos nosotros estar unidos en la misma fe, mis hermanos. Vamos a ponernos de pies. Así que amar al Señor lo podemos definir como lo define Juan en su primera carta. Amar al Señor es cumplir sus mandamientos y hacer su voluntad. Y de esta manera entonces podemos entender Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted y yo, mis hermanos, hemos sido llamados. Y tú y yo hemos sido escogidos por el Señor. Tú y yo hemos sido hallados por el Señor. Y Él murió por ti y por mí y derramó su sangre por ti y por mí. Así que no es porque aquel o el otro o porque aquel sea el que más conoce o porque este sea el más teólogo de los teólogos. No, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios y el Señor trata con todos nosotros y nos ama de la misma manera. Amén. Así que solamente busquémoslo, mis hermanos, busquémoslo, busquemos agradarle a Él.
Sé que en la carne a veces es difícil, yo lo sé, créanme que yo lo sé. Yo lo sé que en la carne es complicado porque estamos tan amañados y vivimos tan amañados a nuestra carne que solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer ese cambio en nuestras vidas poco a poco. Pero tú sabes que es una cuestión de parte y parte. El Señor pone su parte y nosotros ponemos de nuestra parte. Es que tanto estamos nosotros dispuestos a ceder de nuestra parte para decirle al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, yo quiero ser más como tú, mi Dios. Cámbiame. Yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero ser esa persona, Señor, que cuando me muestre, Señor, la gente diga y vea, este es un hijo de Dios. Este es un verdadero hijo de Dios. Así que cada día ese debe ser nuestro clamor. Decirle al Señor, Señor, quítame esto, Señor. Ya, yo no quiero ser soberbio, yo no quiero ser orgulloso, yo no quiero ser así, Señor. Yo no quiero vivir jactándome de mi propia prudencia, de mi propio entendimiento. Señor, yo quiero que seas tú el que me cambie. Yo quiero que seas tú, Señor, el que me guíes. Yo quiero que seas tú, Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén. Si yo no sé si hay alguien, tanto como aquí o en Venezuela, que este día diga, ¿sabes qué? Me cansé yo ya de mis fuerzas vivir una vida como la vivo. ¿Tú sabes qué? Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo necesito que mi vida sea cambiada porque hay tantos vacíos en ella. Y entiendo que el único que puede llenar esos vacíos es Cristo. Si hoy tú sientes en tu corazón el deseo de entregarle tu vida a Cristo, hoy es el día. El Señor está tocando tu puerta, dice la palabra del Señor, que Él toca la puerta y el que le abre, dice que Él entra y cenará con Él. Si tú hoy es el día que tú dices, sí, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero que allí donde están, en Venezuela, aquí, levantes tu mano y diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero hoy entregarle mi vida al Señor. Y quiero comenzar a vivir la vida que a Dios le agrada. Quiero comenzar a vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Y si es así y has sentido que has estado viviendo una vida, quizás esa vida que el Señor no le agrada, yo quiero que oremos. Padre Santo, mi Dios del cielo, Señor. Padre, yo te pido perdón, mi Dios,